Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile, el primer podcast chileno. Hoy tenemos a un invitado espectacular, a un gran amigo, lo conozco hace muchos años. Él es Mauricio Rojas, él es actor de cine y también de teatro y televisión. Ha hecho muchos papeles, quizás hay algunos ya lo conocen por ahí por algunos papeles que vamos a ahondar después. Y bueno, muchas gracias por venir a nuestro video podcast. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar acá. Y nada, pues con ganas de conversar y que hablemos un poco de lo que nos convoca, digamos, que es la cultura china, que yo he tenido algunos nexos con eso, así que por eso también estoy acá. Así que muy, muy contento y muy agradecido del equipo, además. El catering que está muy bueno. Bueno, los invitados que tenía acá. Gracias, compadre. Oye, cuéntanos un poco más sobre tus orígenes. ¿Cómo partiste en esto del teatro? Porque tú partiste primero en el teatro y después te fuiste a la pantalla, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una génesis ahí, Ya. una síntesis. Bueno, sí, yo soy autodidacta, primero que todo. Yo no pude estudiar teatro porque fue obviamente familia pobre, como decía el otro invitado también, que como, oye, vaya a ser artista, bueno, te vaya a morir de hambre. Sí, es como la frase que nos convoca, que generalmente a la generación nuestra, que setentera, ochentera, que era como que el arte igual estaba súper... Mal visto, ¿no? Sí, porque en general en esos tiempos el artista estaba muy catalogado como bohemio y la cultura, la gente no leía mucho. Siempre se dice que Chile es una tierra de poeta, pero la gente no lee. Así, o leen ciertos escritores, pero hay gente que más escribe que lee. ¿En serio? Entonces, en general yo creo que era por eso y también el prejuicio, además que una economía bastante dañada, entonces hacer Claro. Teatro Basado en la extracción de recursos o solamente. sea, generalmente, claro, era como generar plata para comer. O sea, a mí me mueve el hambre, yo creo que a la mayoría de los artistas nos mueve el A hambre. todos nos mueve el hambre. Entonces, hacer teatro era difícil. Entonces, parte eso y llego al teatro por accidente, me acuerdo que haré un taller de teatro porque no tenía plata para estudiar en la universidad. Entonces, llego a un taller y me seduce la idea, oh, qué bonito esto. Ya yo había tenido algunos aproximaciones cuando más joven, la obra de Jesucristo, Superstar y todas estas cosas que se hacían en doblaje. ¿Qué papel hacía en Jesucristo? Pilato, pues, me lavaba las manos. Oh. Y me sigo lavando las manos, ¿no? En muchas cosas. Pero entonces llego, y eso se hacía es que es muy primitivo, se hacía como en doblaje, con un cassette. Entonces uno doblaba la voz. Espérate. ¿Cachai? Con la voz de Camilo VI. O sea, hacían la mímica. A mímica. O sea, Ah. Claro, doblar, mímica. Claro, sí. Entonces, claro, ahí empieza a aparecer el artista, que, oye, que quiero hablar yo, mi voz quiere salir, pues, y tenía el impedimento que era el doblaje, mano. Y después llego al teatro. Entonces ya, empezamos a hacer teatro, empiezo a trabajar, me acuerdo, en un taller, y ahí llega Juan Rodrigán, para hacerla más corta, porque esto es un compendio de 10 años más o menos. Y Juan Rodrigán me ve, claro, hay que hacer síntesis. Como decía, maldita sea, ¿no? Apretarle poder de síntesis, ¿no? Entonces... Y aparece Juan Rodrigán, no sé si lo ubican a él, un dramaturgo chileno que falleció hace poco, Premio Nacional de Teatro, de las Artes y la Representación, que él escribe sobre la marginalidad y todos estos personajes como olvidados, gente de bajo el puente, la gente pobre, pero no la gente pobre o sea, gente pobre de ropa y de cosas físicas, de cosas materiales, ¿sí? Claro. Pero en espíritu era muy potente, porque tiene obras, por ejemplo, Las Brutas, por ejemplo, que es sobre esta historia de estas niñas hermanas que aparecen muertas colgadas en una piedra, que hay un tema ahí y es de la tribu Coya. Entonces ella, Juan Rodrigán hace esta obra y con eso se hace famoso. Y ahí, bueno, empezamos a hacer teatro con Juan Rodrigán y continuamos, y en un momento llega Royal Deluxe, me voy a Francia, en toda esta búsqueda también son muchos años. También ¿Y cómo fue Francia para ti? Se te destapa la cabeza, se te... Disculpando el lenguaje, Leile pero nomás, se te destapa todo, o sea, te encontráis con todos los referentes que uno tiene. O sea, imagínate, yo soy muy amante de la literatura, entonces aparece Rimbaud y todo, y yo rayaba con los franceses, con los parnasianos, con la literatura, con el cine también, que además soy un cinéfilo, soy un devorador compulsivo de imágenes, siempre, como contaba el otro invitado también, que es muy interesante, el director de cine, esta cosa de niño también que me lleva mi padre, porque es una generación que nos llevaba los padres al cine, nos llevaban, nos estimulaban, nos hacían entrar a esos mundos, pero en físico, nos llevaban y estaba esa cultura de los cines, porque existían. Hoy en día ya no existen los cines. Tú vas Claro.
Y son piezas de museo, o sea, el Rix, el Cine Nilo, Mayo, que ahora lo están demoliendo, ¿cachai? Que el otro día pasé por ahí y lo están demoliendo, Segura. el Cine Rex, el Cine Rex 1, 2, Res 2, Res 3, el Gran Palace, el Real, todos esos cines, era un mundo en el centro, donde uno se iba a refugiar. Yo me acuerdo cuando niño en el colegio, hacía la cimarra y me iba a meter al cine, a ver películas, no sé. Me acuerdo en el Real que daban los ciclos de cine de artes marciales, en las películas de Arnold Schwarzenegger, el Guerrero Rojo, me acuerdo. Conan. La Cosa, me acuerdo de haber visto esa película y salí traumatizado porque miraba la alcantarilla y iba a salir. Pero la La segunda Cosa. versión, la versión de los 80. Entonces estaba toda esa cultura maravillosa de los cines que a uno como niño te potenciaba, porque uno ahí ya encontraba su nicho, uno ahí encontraba, Oye. yo quiero ser cineasta, yo quiero ser actor, yo quiero ser esto, pam. ¿Y cómo fue el salto del teatro a la pantalla? ¿Qué te hizo pegarte ese Ya, salto? sí, Porque primero estábamos con la mímica, después teatro y ahora después la pantalla. ¿Cómo fue A ver, la evolución? el cine, claro, estaba esta necesidad de ver muchos cines. Y yo me acuerdo mucho esta marca de películas que estaban los VHS, el Video Manquehue. No sé si se acuerdan. Que eran unas películas. Y eran los únicos que traían cinearte. ¿Cachai? En VHS. Entonces, yo empiezo a ver mucho cinearte y me entusiasmaba mucho hacer cine y actuar en cine. Bueno, y no enseñaban actuación de cine. Porque hay tres tipos de actuación. Actuación para cine, técnicamente estoy hablando. Actuación para teatro y actuación para televisión. Son Ok. tres técnicas Son súper tres técnicas diferentes. distintas. Entonces, la técnica para cine no se enseña. Eso viene, eso es casi como lo que hablaba Marlon Brando, que es casi como instinto, ¿cachai? Es como, entender, porque la televisión es más cotidiano, lo que estamos haciendo ahora. Tú podrías hacer televisión. Ahora, Y teatro hay que agrandarlo, el doble, porque te tiene que escuchar hasta el último Gil que está atrás. oye, y hablemos un poco más de tu carrera, después lo vinculamos después con China. Tú tuviste papeles muy notables, hace poco hiciste Pacto de Fuga, también tuviste papeles en Mea Culpa. Para la gente que no conozca a Mauricio, es un actorazo. Y Yo soy el viral de la dinámica del asado, ¿sí? Este hombre ha entrado rápidamente en la dinámica del asado. la dinámica del asado. Ese capítulo es brutal, y hiciste una actuación que es muy sorprendente, sobre todo la escena, bueno, la escena que ya todos conocemos. Oye, y tú hace 10 años, 15 años, no recuerdo bien, tú hiciste un proyecto en el norte que tenía que ver con los chinos, y eso fue un proyecto de teatro. ¿Nos podrías contar un poco? Porque también hicieron una investigación de todo eso. Sí. Bueno, lo que tú decías, lo de Mea Culpa, es un capítulo que hice yo, fue un protagónico, mi primer protagónico hace como 10 años, 2009 por ahí. Venía regresando a Francia. No había hecho televisión, o sea, había hecho televisión algunas cosas y no había hecho cine. Y llega este personaje, me toca hacer un psicópata. Pum. Y bueno, todo esto hace un año atrás me contactó el psicópata real, me mandó un Facebook, me puso, oye, Juntémonos. oye, necesito hablar contigo. Yo dije, me va a cobrar derecho de autor, no sé. Yo no parezco. Vamos a weón. un asado, te dije. Claro, vamos a un asado, weón. Y yo, obviamente, que bloqueo. Y bueno, y lo divertido de eso es que este personaje, mi canon de personaje como de malo, psicópata, quedé estigmatizado, así que haciendo puros personajes de malo, de Paco. Entonces, la tele tiende a etiquetarte. Fíjate que Sí. tiende a ponerte como, necesito. Mira, hay una Bueno, anécdota como muy le pasó bonita a que Brian aparece- Cranston, po. ¿Ah? Con lo que le pasó a Brian Cranston como el papá de Malcolm, y después... Claro, le estaban pidiendo Tyson. que hiciera lo mismo, pero bueno, Breaking Bad pero igual sigue haciendo lo mismo. Yo veo al papá de Malcolm todo el En rato. parte. Yo que... Pero Brian Cranston, aparte que hay una cosa muy entretenida de Brian, llega a los 50 años a su fama. ¿Cachai? Entonces, un consejo a los jóvenes que no se desesperen en esta carrera del actor, que no tiene que llegar inmediato, llega tarde o no llega, pero tampoco es el fin. El fin es seguir tu pasión, seguir hablando, tu mundo interior, tratar de comunicarlo, pero no buscar la fama ni el éxito, que no existen. Puede existir, pero eso depende, eso es puro Importante trabajo. hacer un trabajo bien hecho. Sí, como el director que estábamos hablando recién, ¿cuál es su nombre? Jorge. Jorge, que él lleva haciendo hace muchos años, él tiene una trayectoria, entonces ahora se están viendo frutos, pero eso es puro trabajo. Y él siguió trabajando en ese tiempo.
¿Y cómo fue los inicios que los llevó a hacer esta obra con Chile? Ya. Bueno, el tema de la obra. Bueno, yo vengo llegando a Francia y esta amiga mía se gana un bicentenario, un fondar bicentenario, la línea bicentenario. Se gana ¿Fondesit? ¿Fondesit? ¿No? No, fondar Fondar, bicentenario, que ok. era como los 100 años se estaban celebrando. Sí, sí. Bicentenario. Y esta chica se encuentra una noticia en el diario, me acuerdo, que es lo que me contó, cómo llegó a esta historia, cómo escribió este texto, de una momia que la encuentran en Quillagua. Y esta momia era un chino. Entonces, este chino dice, ¿por qué hay un chino acá en el pleno desierto de Atacama? O sea, es muy extraño, es raro. Entonces ahí llega y conecta con la historia de los chinos que pelearon en la Guerra del Pacífico. Y está momificado en una Está casa. modificado y está muy bien conservado, porque obviamente en el desierto se conservan muy bien las Seco. cosas. Claro, seco. Y como yo estoy ahora, seco. Permiso. Entonces, y me llama a trabajar. Entonces me ofrece un personaje que es un minero, que bueno, ahí están las imágenes. Ese Patricio Lynch, que es la imagen que nosotros poética que estábamos hablando ¿Ya? de cómo lo veían los chinos. Entonces, llegamos a hacer esto y yo hago un minero, que como en la minería antigua era un cateador, que cateaba los cerros, encontraba los minerales. Y empezamos a meternos en esta cultura china que ninguno de ellos es chino ni nada de eso. Mira, ahí hay unos chinos, ahí, bueno, es el minero. Y esta historia se cruza el chino con un minero. Se conocen en el desierto porque los salva, porque él viene escapando de las guaneras. Las guaneras eran los lugares donde traían a los chinos a trabajar en el año 1800, 1840, 1849. Empiezan a llegar la migración a Perú. Los traen como le llaman esclavos. culí. Culí, sí. Claro. Daniel habló sobre eso en otro capítulo que tenemos. Pueden visitarlo si es que les interesa. Es interesante para poder contextualizar esta conversación. Entonces, en el año los traen como esclavos y empiezan a trabajar el guano. Entonces, y justo se da la guerra del Pacífico. Y bueno, y después se termina este asunto porque viene se entra el salitre. Sí. Entonces el guano queda obsoleto y... El guano todo esto era caca de gaviota. Exacto. Era el combustible de esos años. Mm. Entonces esta gente los ponían colgando en los cerros y a extraer el guano. Y bueno, mucha gente se daba cuenta que eran esclavos, entonces cortaban las cuerdas, se mataban, se suicidaban. En Pabellón de Pica todavía existen rastros de los fierros donde colgaban a esta gente y abajo hay un documental, hay unas imágenes que te pasé yo que también que es bueno que lo puedan visitar, donde aparecen abajo, hay huesitos todavía de la gente que Wow. cayó, que se cortó, que murió ahí mismo, porque vivían y trabajaban en el mismo lugar. Entonces era una especie de esclavitud. Entonces, toda esta inmigración y viene y empieza a avanzar el ejército chileno en la Guerra del Pacífico, entonces empieza a liberar. Y aparece Patricio Lynch, que Patricio Lynch era general de un ejército de Chile, y hablaba chino, porque él peleó en la Segunda Guerra del Opio, entonces él los empieza a invitarlos al ejército. Y se arma el batallón Vulcano. Que este batallón, ahí están, esa es la momia que te decía yo, ¿viste? Ah. Y entonces empiezan a sumarse y ellos hacían labores de asistencia, no peleaban en disparos ni nada de eso, no peleaban. Ellos Como eran porteadores, asistentes claro. de los soldados. Ya. Y lo único que decían ellos con pale. Con pale. Incluso hay una canción de los... ¿Con pale? Con pale. Ok. El chino. y empieza toda esta cosa y Patricio Lynch los seduce, le dice, los invito a trabajar, pero hay un barco al final de la guerra cuando termine todo esto y vuelven a China. Y nunca llegó ese barco. Nunca llegó. Bueno, Como muchas cosas, muchas promesas nunca llegó. de los chilenos. Entonces, y también, ojo que esta inmigración también, tú no sé si has visto las películas del oeste donde aparecen estos chinos. Sí, los que Esos hacen las son vías chinos que férreas. salieron de acá. Ah, de ya. esta inmigración, porque aquí saben toda la inmigración hacia Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Brasil también. Incluso hay hasta pascuenses, que tampoco se ha contado mucho de historia. Mira. Mucho esclavo pascuense. Así que eso, pues, y ahí llegamos a esta historia y bueno, hicimos esta obra, que aquí tenemos un libro que hicimos una investigación. Ahí está la cámara. Este es el afiche de la obra, que bueno, un poco conceptual de los esclavos. Siwan, la otra patria. Siwan es como felicidad, ¿no? La otra patria. Siwan, sí. Siwan. Entonces, y sacamos este libro, quisimos escribir algo así como rescatar, porque había muy poco material.
no teníamos muchos referentes. Ustedes tuvieron contacto con la comunidad china en el norte, ¿no? Sí, tuvimos contacto. Incluso la embajadora en ese momento nos iba a invitar a China, quería llevarnos a China. Wow. Pero no pasó porque justo hubo un cambio ahí de. Bueno, como política. Patricia Lynch. Nunca llegó ese barco a China. Nunca llegó ese barco a China. Y cuéntanos un poco más sobre la obra, porque yo estuve viendo en el tráiler que tenía algo muy interesante, que integraban cosas de la ópera tradicional china. Ah, bueno. Eso es casi, fueron pioneros en esto, porque ese tipo de teatro es un teatro muy oriental, es muy... Traía el Rey Mono. ¿Cómo fue eso? Porque, bueno, tu amigo fue el que hizo de ese papel, ¿no? Tú, que lo conociste más de cerca, que lamentablemente no pudo venir con nosotros porque está lejos, ¿podrías contarnos un poco, ya que tuviste su proceso? Bueno, este tema del Rey Mono era porque un poco a todo esto este texto lo escribió Gustavo Mesa, que es también premio gran teatrista, artista chileno, premio de la representación de las artes. Y que queríamos un poco graficar, porque estábamos contando una historia chilena, entonces queríamos cómo metemos el imaginario chino acá, de alguna forma. Entonces se le ocurre a Gustavo meter al Rey Mono, que es como un referente. Entonces aparece este Rey Mono, que es como la conciencia del chino en el desierto, porque en el momento de la obra él está perdido en el desierto, arrancando, muerto de sed y hambre, y su conexión con China es este personaje, y es su conciencia que aparece, que le habla en chino, puyao, todo, empieza a hablar, y él empieza como, es en la mente del chino, y este actor, que bueno, tuvo un trabajo enorme, porque además hay un tema físico, bueno, el chico también baila, es acróbata, entonces, que lo hizo espectacular, era extraordinario verlo en escena. También el otro colega que hizo de chino, que tuvo que aprender a hablar chino. Wow, en ese Había tiempo. caracterización también física, porque también hay momentos donde muestra su espalda, los latigazos, que todo esto era Entonces este personaje, queríamos reflejar esta cultura china con ese personaje, el Rey Mono. Pues tú podrías resumirnos la historia, porque lamentablemente me contaste que esta obra y esta compañía ya no siguen haciendo esta obra. Y solamente hay pequeñas imágenes, pero no está... ¿Hay un metraje largo que se puede ver toda la obra? O sea, la obra está grabada, yo no sé dónde está, hay que pedírsela a la directora. Los media. Debe estar por ahí, yo creo que hay que pedirla, pero podemos hacer los esfuerzos. Y en caso de, bueno, no conseguirla, ¿podrías contarnos una así como una sinopsis? ¿O de qué se trata? Así como ya, principio, final. Claro. Así, de forma resumida. Bueno, esta obra comienza con este asunto de las guaneras, de este chino que escapa de una guanera. Ujú. Entonces, y ese chino que se supone que estamos reflejando un poco esta momia que encontramos. Ya. ¿Cachai? No es que sea él, sino que parte un poco la inspiración de Sí. este chino. Entonces, escapando de esta guanera, se encuentra con un minero, con un cateador que se llama, que es los que catean los cerros, que es mi personaje. Entonces ellos se hacen amigos. El minero lo salva, porque lo encuentra muerto de hambre, de sed, y lo ayuda. Y empiezan un camino juntos. Entonces, en este camino, él ve en un momento en el desierto, después de pasar muchas cosas, ve a un ejército chileno y él cree que es China, porque iban con instrumentos. Entonces él dice, el carnaval, China, todo el rato. Su cabeza estaba en eso, y la conciencia, el Rey Mono, le va diciendo, anda para allá, sigue tu destino de libertad, tenéis que volver a China. Ese es el objetivo, volver a China. Ya. Entonces se va con este ejército, que finalmente es el ejército, no es lo que él piensa que es como un carnaval chino. Entonces, y se enrola en el ejército, que se llamaban los enganchados. Y los enganchados en el ejército chileno no eran soldados. La gran mayoría del ejército chileno en la guerra pacífica era gente que eran trabajadores, obreros, y se les enganchaba porque se les obligaba a punta pistola a meterse al ejército. Por eso se llaman enganchados. Entonces, y el minero también se mete en el ejército. Y después de un tiempo se encuentran en el ejército, que está la imagen ahí, que se encuentran y tienen un amor juntos, que el minero está enamorado de esta niña, que es una actriz que falleció hace muy poco, que trabajaba en Megavisión, Marcela La Carrera, que le mando un besito donde esté, que nos va a estar mirando, y yo creo que ella también está hablando acá. Y ella es el amor de los dos, es que hace una teleserie, pero... Oh, un triángulo amoroso. Exacto, ¿eh? No tan largo como el asunto esta de la verdad oculta, pero... y el asunto es que ellos pelean juntos. Y bueno, ahí dejamos abierta la historia de que quizás uno falleció, el otro no se sabe.
regresó no, se deja abierto al final y eso es un poco como a grandes rasgos el resumen de la obra, porque y ahí en esa obra también se van contando cómo viajaban en barco, cómo los enganchaban en Macao, por eso le decían macacos. Oh. Pero viene toda esta estigmatización, los culís también, que culí viene de Trabajar duro. sí, que son que se les Culi. ponía que los ingleses les ponían a los porque son colonias inglesas, entonces les ponían a los trabajadores indios y orientales les ponían A culi, todos juntos. que es como empleado, como peón. Esa es un poco entonces se llaman culi. Y eso, pues, y a grandes rasgos la obra, que, bueno, la obra ya no está, hace 10 años que la hicimos, pero siempre vuelve el tema porque Ojalá que vuelva la obra. lo veo difícil porque estamos más viejitos. Yo debería ser el abuelo del minero. No. Pero yo creo que no va a volver, pero están las imágenes, está la historia y ahí está por el material, que consulten, que lo busquen. Oye, ¿y al cine no se podría llevar a una cosa más chica? Qué buena pregunta, porque yo supe por ahí que había interés de hacer esta historia. Ya. Incluso a nosotros se nos acercó un director una vez, nos dijo, oye, qué buena esta historia, no me acuerdo su nombre del director. Creo que por ahí escuché que era pariente de Lynch, del general Lynch. Sí, el Príncipe Rojo van a hacerse. Eso, la película se llama El Príncipe Rojo. Entonces hay interés, pero es una producción cara, además una producción histórica es muy cara. Porque, bueno, con el tema de Pacto Fuga, que no sé si hablamos de ello, ¿no? Es una película que estaba basada en los 80, 89, 90, que es La Fuga de los Presos. Ahí está la momia, mira, si tú te das cuenta, ese es el chino que está... Eso está en el living de una persona que prestó su casa porque no hay museo en Quillagua. Entonces, bueno, él era el músico, la directora, la asistente, está todo el equipo haciendo esta investigación, que da ahí un poco el trabajo, que una compañía se llama La Huella, que le mando un saludo a Alejandra Rojas. Ahí están los dos chinos en la Guerra del Pacífico, el vestuario maravilloso, era un trabajo de época, una recreación maravillosa, de detalle. Ahí está el chino peleando por Chile. Entonces, la Alejandra Rojas de La Huella Teatro, que es una única compañía que se dedica a hacer arqueología teatral. Oye, ¿no, ellos no deben hacer un conversatorio sobre esto? Sí, creo que fue ayer, pero es un festival que ella organiza que se llama Identidades, en el norte de Antofagasta, que va invitando gente de todos lados, pero como por el tema de la interculturalidad, ¿cachai? Como el tema de los indígenas, los pascuenses y de otros países también. Festival Identidades. Y bueno, ¿qué tienes planeado hacer tú ahora en tus próximos proyectos? Bueno, hay hartas cosas, porque, bueno, ahora, primicia, vamos a hacer El Hombre de la Mancha, sí, ¿Ya? El Quijote, con varios actores conocidos ahí. Y estamos generando una película que se llama El Gol del Siglo, que habla acerca de niños ciegos que juegan fútbol. Entonces, el tema principal, y hay varios futbolistas conocidos, Carlos Caselli, Carlos Chino Caselli. Carlos Chino Caselli. Ah, le decían así. Chino ¿no? falso, le digo yo. Chino falso. Pero el primer chino en Chile reconocido como chino. Está Carlos Cruzate, está Fabián Estay, está Carlos Paredes también, no sé, del Colo-Colo, no sé, yo no soy de fútbol. Y ahí me toca hacer un detective, que tiene que investigar una red de tráfico, de droga, que hay una droga que los deja ciegos. Entonces como un poco contándose a grosso modo la película. Oye, fantástico tenerte acá, Mauricio, y pucha, como eres mi amigo, me encanta que hayas venido aquí con nosotros. Y bueno, si que les gustó nuestro capítulo, pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Spotify, donde subimos todos nuestros contenidos para que puedan verlo y disfrutarlo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Sai Chen. Taiche.